Hola, hoy vamos a hablar sobre la introducción a la ciencia macroeconómica, que se puede decir que surgió a partir de los estudios de Keynes y que trata de estudiar variables globales a nivel macroeconómico. Dentro de las variables globales que vamos a estudiar, las que más nos interesan son el crecimiento económico, el desempleo y la inflación. Obviamente vamos a desear tener crecimientos económicos acompañados de baja inflación y bajo desempleo. Entonces nos va a interesar estudiar los ciclos de la economía a través de los ciclos económicos y la brecha del producto. Entonces, si nosotros representamos en una gráfica una recta que viene a representar el PBI potencial, y luego vamos a tener el PBI efectivo que va a ir fluctuando alrededor de esa recta. La idea va a ser, el objetivo de la ciencia macroeconómica busca tratar de minimizar las fluctuaciones del PBI efectivo para poder estimarlo lo mejor posible a través del PBI potencial. Asimismo, también vamos a desear que el PBI, que la tendencia del PBI potencial vaya creciendo acompañado de menores tasas de desempleo e inflación. Entonces, observamos que cuando el PBI efectivo está por encima del PBI potencial, estamos ante un caso de cima con crecimiento económico. Mientras que cuando el PBI efectivo está por debajo del PBI potencial, se trata de un caso de valle o recesión económica. Ninguna de las dos cosas son mejor que la otra, sino que justamente el objetivo nuestro va a ser tratar de que estas fluctuaciones sean lo menor posible. En base a eso, nosotros nos podemos plantear modelos, que los modelos, como sabemos, son representaciones simplificadas de la realidad. Al ser simplificaciones de la realidad, nosotros vamos a hacer una serie de supuestos que tenemos que respetar y mencionar para saber qué tipo de modelo estamos considerando. La simplificación de la realidad busca estudiar determinado fenómeno en particular y por eso mismo no podemos abarcar la realidad en sí misma porque sería muy compleja. Entonces, de acuerdo a ello, hacemos determinados supuestos. En el modelo del multiplicador keynesiano, vamos a suponer que se trata de una economía cerrada, es decir, que no mantiene relaciones con el exterior. En este caso, básicamente estamos diciendo que tanto las exportaciones como las importaciones tienen saldo cero. También vamos a suponer que se trata de una economía sin gobierno, quiere decir que el Estado, el gasto del gobierno es igual a cero y que los impuestos, o sea, la recaudación, también es cero. Se trata de una economía con alto desempleo, en donde los precios son rígidos y en donde la producción queda determinada por la demanda agregada. Habiendo dicho esto, que son muy importantes los supuestos de cada modelo, podemos determinar las variables que vamos a estudiar dentro de este modelo y las relaciones entre estas mismas variables, que son: la demanda agregada va a quedar definida por el consumo y la inversión, es decir, la demanda agregada del producto va a estar definido por el consumo de los individuos y la inversión que hacen las empresas. A su vez, el consumo es una función creciente del ingreso, es decir, el consumo se va a definir como C chiquita por Y, siendo C chiquita la propensión marginal a consumir. En general, se estima que C chiquita está alrededor del 0,8, es decir, del 80%. En este caso, estaríamos diciendo que los individuos en general tienden a consumir el 80% de su ingreso y tienden a ahorrar el otro 20%. La inversión va a ser una variable exógena, es decir, que viene dada por el modelo, por eso la representamos a través de I sub 0, mientras que ya dijimos que el producto queda determinado a través de la demanda agregada. Luego vamos a estudiar las relaciones entre las variables, es decir, cuando nosotros podamos asignar en algún ejercicio práctico valores para estas variables, podemos llegar a encontrar los valores de equilibrio de cada una de ellas y determinar ese punto de equilibrio que no va a ser ni bueno ni malo, simplemente va a ser una solución lógica del modelo. Luego de haber hecho esto, podemos estudiar distintos enfoques estáticos o dinámicos. Los enfoques estáticos se considera como si se estuviera sacando una foto de la situación de la economía en ese momento. Es decir, se toman las variables en ese momento determinado del tiempo. Una comparación de fotos se podría tomar como un caso de estática comparativa. Pero al comparar estas fotos en el tiempo, no podemos saber qué pasa entre los momentos que distan entre una foto y otra. Por eso a veces es necesario recurrir a un enfoque dinámico que se asocia como si estuviéramos viendo una película, es decir, el movimiento, o sea, cómo van cambiando los valores de las variables a lo largo del tiempo.